Ohamnat Mirandasya Chanan Jana Salakaya Chakchuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Canto cuarto, capítulo 23. Maharaj Prithu va de regreso al hogar. 1 al 3. En la etapa final de su vida, cuando vio que se estaba haciendo viejo, Maharaj Prithu, aquella gran alma que era rey del mundo, repartió toda la opulencia que había adquirido entre las entidades vivientes de todas las especies, móviles e inmóviles. Dispuso que todos recibiesen pensiones conforme a los principios religiosos y después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios en completa armonía con él, dejó la tierra, a la que se consideraba hija suya, en manos de sus hijos. Después Maharaj Prithu abandonó a sus súbditos, que reprimían las lágrimas y los lamentos que les producía el dolor de verse separados del rey, y acompañado de su esposa se fue al bosque para ejecutar austeridades en soledad. 4. Tras retirarse de la vida familiar, Maharaj Prithu siguió estrictamente las regulaciones de la vida retirada y se sometió a rigurosas austeridades en el bosque. Se ocupó en esas actividades con la misma seriedad con que antes se había ocupado en la dirección del gobierno y en sus conquistas. 5. En el Tapovana, Maharaj Prithu a veces comía tallos y raíces de plantas, otras veces comía fruta y hojas secas, y durante una semana solo bebió agua. Por último, se mantuvo solamente con el aire que respiraba. 6. Siguiendo los principios de la vida en el bosque y los pasos de los grandes sabios y munis, Prithu Maharaj durante el verano se expuso a 5 tipos de métodos para aumentar el calor. En la estación de las lluvias se sometió a lluvias torrenciales y en invierno permaneció dentro del agua sumergido hasta el cuello. Además, para dormir simplemente se echaba en el suelo. 7. Maharaj Prithu se sometió a esas rigurosas austeridades a fin de controlar sus palabras y sus sentidos, abstenerse de emitir su semen y controlar el aire vital dentro de su cuerpo. Hizo todo esto para satisfacer a Krishna, no tenía otro propósito. 8. Con esa rigurosa práctica de austeridades, Maharaj Prithu adquirió una estabilidad cada vez mayor en la vida espiritual y se liberó por completo de los deseos de ocuparse en actividades fruitivas. También practicó ejercicios respiratorios para controlar la mente y los sentidos, y ese control le liberó por completo de todos los deseos de ocuparse en actividades fruitivas. De ese modo, 9. De ese modo, el mejor de los seres humanos, Maharaj Prithu, siguió el sendero de avance espiritual que Sanat Kumar le había aconsejado, es decir, adoró a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. 10. De esta forma, Maharaj Prithu se ocupó por completo en el servicio devocional, cumpliendo estrictamente las reglas y regulaciones conforme a principios establecidos. Las 24 horas del día, con ello, su amor y su devoción por la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, crecieron, llegando a ser fijos e inquebrantables. 11. Con la práctica continua del servicio devocional, Prithu Maharaj adquirió una mente trascendental, de modo que podía pensar constantemente en los pies del loto del Señor. Debido a ello, alcanzó la plenitud del desapego y la perfección del conocimiento, con el cual pudo trascender toda duda. De esa forma se liberó de las garras del ego falso y del concepto material de la vida. 12. Cuando se liberó por completo del concepto corporal de la vida, Maharaj Prithu podía percibir la presencia del Señor Krishna en el corazón de todos como Paramatma. Estando en condiciones de recibir instrucciones directamente de él, abandonó todas las prácticas de yoga y jnana. No tenía el menor interés en la perfección de esos sistemas, pues comprendió perfectamente que el servicio devocional a Krishna es el objetivo final de la vida y que los yogis y yanis, a menos que sientan atracción por las narraciones acerca de Krishna, Krishna Katha, nunca podrán ver desaparecer sus conceptos ilusorios acerca de la existencia. 13. Con el paso del tiempo, cuando iba a abandonar el cuerpo, Prithu Maharaj fijó con firmeza su mente en los pies del loto de Krishna. Y de esa manera, enteramente situado en el plano de Brahma Bhuta, abandonó el cuerpo material. 14. Sentado en una determinada postura yógica, Maharaj Prithu taponó las puertas de su ano con los talones, hizo presión con las pantorrillas
y poco a poco fue llevando su aire vital hacia arriba, haciéndolo pasar desde el círculo del ombligo hasta el corazón y de ahí a la garganta. Finalmente lo empujó hacia arriba hasta el punto central del entrecejo. 15. De esa manera, Prithu Maharaj fue elevando poco a poco su aire vital hasta el orificio del cráneo, con lo cual perdió todo deseo de existencia material. Gradualmente fundió su aire vital con la totalidad del aire, su cuerpo con la totalidad de la tierra y el fuego contenido en su cuerpo con la totalidad del fuego. 16. De esa forma, según las posiciones de las distintas partes de su cuerpo, Prithu Maharaj fundió las aperturas de los sentidos con el cielo y los líquidos del cuerpo como la sangre y diversas secreciones con la totalidad del agua. Fundió también la tierra con el agua con el fuego con el aire con el cielo y así sucesivamente. 17. Amalgamó la mente con los sentidos y estos con los objetos de los sentidos según sus respectivas posiciones. También amalgamó el ego material con la energía material total, el Mahatattva. 18. Prithu Maharaj ofreció entonces toda la identificación falsa de la entidad viviente al controlador supremo de la energía ilusoria. Una vez libre de todas las identificaciones falsas que atrapan a la entidad viviente mediante el conocimiento y el desapego, y con la fuerza espiritual de su servicio devocional, alcanzó la libertad. De este modo, situado en su posición constitucional, consciente de Krishna, abandonó el cuerpo como un Prabhu, aquel que controla sus sentidos. 19. La reina Archi, la esposa de Prithu Maharaj, acompañó a su esposo al bosque. Como era una reina, su cuerpo era muy delicado. Ella no merecía vivir en el bosque. Aún así, posó voluntariamente sus pies de loto en el áspero suelo del bosque. 20. Aunque no estaba acostumbrada a esas dificultades, la reina Archi siguió a su esposo en la práctica de los principios regulativos para vivir en el bosque con los grandes sabios. Se acostaba en el suelo y solamente comía frutas, flores y hojas. Como no estaba hecha para esas actividades, estaba débil y delgada. Sin embargo, debido al placer que obtenía del servicio de su esposo, no sentía la menor dificultad. 21. Cuando vio que su esposo, que tan misericordioso había sido con ella y con la tierra, no mostraba signos de vida, la reina Archi se lamentó por un momento. Después levantó una pira ardiente en lo alto de un promontorio y puso encima el cuerpo de su esposo. 22. Después de esto, la reina ejecutó los ritos fúnebres necesarios y ofreció oblaciones de agua. Tras bañarse en el río, ofreció reverencias a los semidioses que habitan en los sistemas planetarios del cielo. A continuación, caminó alrededor del fuego y pensando en los pies del loto de su esposo, entró en las llamas. 23. Después de ver el acto de valentía de Archi, la casta esposa del gran rey Prithu, muchos miles de esposas de los semidioses, junto con sus esposos, ofrecieron oraciones a la reina, pues estaban muy satisfechas con ella. 24. En esa ocasión, los semidioses estaban en la cima de la montaña Mandara. Sus esposas, derramando flores sobre la pira funeraria, hablaban entre ellas de la siguiente manera. 25. Las esposas de los semidioses dijeron: toda gloria a la reina Archi. Somos testigos de que la reina del rey Prithu, el emperador de todos los reyes del mundo, ha servido a su esposo con la mente, las palabras y el cuerpo, de la misma forma que la diosa de la fortuna sirve a la suprema personalidad de Dios, Janexa Vishnu. 26. Las esposas de los semidioses continuaron: contemplen cómo, en virtud de sus inconcebibles actividades piadosas, Archi, la casta dama, sigue a su esposo en su ascensión hasta que se pierden de vista. 27. En el mundo material, todo ser humano tiene una vida corta, pero los que están ocupados en servicio devocional regresan al hogar de vuelta a Dios, pues de hecho están en el sendero de la liberación. Nada hay que esas personas no puedan conseguir. 28. Todo aquel que en este mundo material se ocupa en actividades que requieren de gran esfuerzo y que después de obtener la forma humana de vida, que es una oportunidad para liberarse de las miserias, emprende las difíciles tareas de las actividades fruitivas, debe considerarse que vive engañado y que tiene envidia por su propio ser. 29.
El gran sabio Maitreya continuó diciendo, mi querido Vidura, cuando las esposas de los habitantes del cielo estaban hablando entre sí, con esas palabras, la reina Archi llegó al planeta que había alcanzado su esposo, Maharaj Prithu, la más elevada de las almas autorrealizadas. 30. Maitreya continuó, el más grande de todos los devotos, Maharaj Prithu, era muy poderoso y tenía un carácter liberal, sublime y magnánimo. Te lo he descrito en la medida de lo posible. 31. Toda persona que describa con fe y determinación las características del rey Prithu, ya sea leyendo o escuchando personalmente acerca de ellas, o ayudando a otros a hacerlo, alcanzará sin duda alguna el mismo planeta al que llegó Maharaj Prithu. En otras palabras, esa persona también regresa al hogar, a los planetas Vaikunthas, de vuelta a Dios. 32. Si el que escucha acerca de las características de Prithu Maharaj es un brahmana, obtiene la perfección de los poderes brahmínicos. Si es kshatriya, se convierte en rey del mundo. Si es vaishya, llega a ser el dueño de otros vaishyas y de muchos animales. Y si es sudra, llega a ser el devoto más elevado. 33. No importa si es hombre o mujer, todo el que escuche con gran respeto esta narración de Prithu Maharaj será padre de muchos hijos, si no tiene hijos, y llegará a ser el más rico de los hombres, llegará a ser el más rico de los hombres si no tiene dinero. 34. Además, el que escucha esta narración 3 veces logrará una muy buena reputación si no goza de consideración social y si es inculto, se convertirá en un gran erudito. En otras palabras, escuchar las narraciones que tratan de Prithu Maharaj es tan auspicioso que aleja toda mala fortuna. 35. Quien escuche la narración de Prithu Maharaj puede volverse importante, aumentar la duración de su vida, elevarse a los planetas celestiales y contrarrestar las contaminaciones de la era de Kali. Además, puede impulsar la causa de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Por consiguiente, desde todos los puntos de vista, a la persona materialista interesada en esas cosas, se le aconseja que lea y escuche las narraciones acerca de la vida y personalidad de Prithu Maharaj. 36. Si una persona deseoso de alcanzar la victoria y el poder recita la narración de Prithu Maharaj 3 veces antes de avanzar con su cuadriga, todos los reyes subordinados le entregarán todo tipo de impuestos espontáneamente en cuanto él se lo ordene, tal como hicieron con Prithu Maharaj. 37. Un devoto puro que esté ejecutando los diversos procesos del servicio devocional puede estar ya situado en la posición trascendental, completamente absorto en el estado de conciencia de Krishna. Pero incluso él, en el desempeño de su servicio devocional, debe escuchar, leer y hacer que otros escuchen acerca de la personalidad y la vida de Prithu Maharaj. 38. El gran sabio Maitreya continuó, mi querido Vidura, te he narrado lo mejor que he podido la historia de Prithu Maharaj, que enriquece nuestra actividad devocional, nuestra actitud devocional. Todo el que aproveche sus beneficios regresa también al hogar, de vuelta a Dios como Prithu Maharaj. 39. Todo aquel que diariamente y con gran reverencia y adoración lea, cante y explique la historia de las actividades de Prithu Maharaj, llegará sin duda a adquirir una fe inquebrantable en los pies del loto del Señor y verá aumentar su atracción por ellos. Los pies del loto del Señor son el barco en el que se puede atravesar el océano de la nesencia. Así concluye el capítulo 23. Yay, Haribol. Radhe, radhe. Sí, realmente es increíble. Prithu Maharaj, a pesar de ser esta personalidad divina, de tener todas las opulencias, imagínense, dormir en el suelo, hacía todas esas austeridades, siendo una manifestación de Vishnu, ¿no? del Ser Supremo. Entonces, todo eso con el fin de poder prestar servicio al Señor Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios.
incluso fíjense cómo es que él se somete al sistema óctuple de yoga cuando va a desalojar el alma de su cuerpo. ¿Sí? Ustedes saben que en el sistema de yoga, como tenemos 9 orificios, por eso habla de que utilizó su talón para tapar su ano, porque cuando se está siguiendo ese proceso, el alma va moviéndose de un chakra al otro y hay que evitar que salga por cualquier otro lado que no sea el Brahmarandra, que es esta parte que hay aquí. Cuando el alma sale por el Brahmarandra, que es lo que hacen los yogis, entonces esa alma va al destino donde está la mente del que está haciendo esa práctica, ¿no? Es tan poderosa el alma que la mayoría de las personas, cuando abandona su cuerpo, incluso el alma sale por el ano. Eso es para ir a destinos muy, muy inferiores, ¿no? Entonces, por esa misma razón, se va cuidando todo eso. Entonces, cuando sale el alma por el Brahmarandra, puede ir incluso al mundo espiritual, dependiendo del estado de conciencia del que está meditando, ¿sí? En realidad puede ir a cualquier planeta. Y bueno, la otra cosa hermosa, entre las muchas de este texto, es imagínense todas las bendiciones que da solamente escuchar esta narración. ¿Sí? Increíble, todos ustedes, almas benditas, imagínense todas las cosas que les va a acontecer, ¿no? Obviamente que está hablando de que tanto la persona que describe con fe y determinación, el que lea, el que escuche o ayude a otros a que lo hagan, puede alcanzar el mismo planeta al que llegó Prithu Maharaj. Es decir, esa persona subirá al mundo espiritual. Aquí en el verso dice de vuelta a Dios. Pero además tiene los beneficios en este mundo. Ahí dice, si fuera un kshatriya va a ser gobernante del mundo. Si fuera un brahman va a desarrollar todos los poderes brahmánicos. Si es un vaishya va a ser señor de otros vaishyas y de muchos animales. Increíble. Eso, entonces no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta adicional. Adelante, por favor. Prabhuji, Prabhuji, adelante. esta práctica que hace Prithu Maharaj es Hatha Yoga, ¿sí, verdad? En realidad es Ashtanga Yoga y es un proceso similar al del Tantra Yoga, con la diferencia que en este caso Prithu no tiene que hacer las prácticas que hacen los yogis en el Tantra. En realidad los yogis que hacen Tantra Yoga lo que hacen es conseguir la energía a través de una práctica sexual, donde no descargan su energía seminal, sino que absorben la sustancia de la mujer. Claro, son yogis, ¿no? Y con esa energía ellos despiertan lo que se llama el Kundalini, que es una energía inicial por la cual el alma puede transportarse de chakra en chakra. Entonces va pasando por todos los chakras, los 7 chakras, hasta que no llega al Sarvagya chakra y de ahí se va al Brahmarandra y sale. Y justamente para evitar que, no se lee esto en el texto, pero es posible que lo haya hecho Prithu Maharaj. Pero fíjense, para evitar que el alma se salga por las fosas nasales, porque incluso cuando hacen esa práctica del yoga se tapan los ojos, se tapan los oídos, y los que hacen tantra, y no sé si los que hacen ashtanga, pero se jalan la lengua y se cortan el frenillo para meter su lengua por dentro y tapar las fosas nasales. O sea, no es una cosa así como que ya, qué increíble, qué fácil.
Es una práctica súper austera, pero eso es parte de la Ashtanga Yoga y todo ese proceso místico. El Hatha Yoga en realidad es solamente el principio, es como la preparación para el pranayama, ¿no? Pero la Ashtanga Yoga lleva por las 8 etapas del yoga, ¿no? Por el yama, niyama, pranayama, o perdón, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana o dharana, dhyana y samadhi, que es todo el paso que va desde seguir las prohibiciones, hacerlo favorable, aprender las posturas, no tener una postura correcta, después el control de la respiración, después del control de la respiración viene el retraer los sentidos de los objetos de los sentidos, que es el pratyahara, después viene el dharana, que es estar completamente fijo, sin distracciones, y recién se puede entrar a la séptima etapa, que es el dhyana, la meditación, y la perfección de la meditación del dhyana es el samadhi. Entonces, esos son los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Ya, Prabhu. Y esto con relación a la conducta de las esposas que, bueno, antes se practicaba de que se inmolan junto con los esposos en la pira, en la pira funeraria, ha sido muy criticada y todavía hasta ahora se critica esa conducta, ¿no, Prabhu? Pero ¿a qué se debe esto, Prabhu? Si bien dice que es una, bueno, es una esposa muy fiel y todo eso, ¿por qué por qué hacían eso las esposas, Prabhu? Bueno, es una muy buena pregunta, pero la verdad es que la esposa que hace eso alcanza el mismo destino del esposo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pritu, si Pritu estaba yendo al mundo espiritual, esa esposa se va al mundo espiritual. Es decir, que se beneficia del destino del marido. Ahora, obviamente, si su marido no es muy meritorio, mejor que rece y se persigne y lo entierren o lo cremen, ¿no? Pero en el caso de un marido meritorio, que es el caso del sacrificio de Sati, es un gran beneficio para la mujer, porque sin necesidad de haber hecho toda esa austeridad, como por ejemplo hizo Prithu Maharaj, simplemente por devoción y amor a su esposo, entra a la pira funeraria y alcanza el mismo destino que va a alcanzar su esposo. Entonces, claro, para alguien que tiene un esposo así virtuoso, obviamente el mejor negocio es entrarse a la pira. Pero en este mundo es muy complicado entender eso. Entonces, lo que fue ocurriendo, y en realidad esta práctica fue prohibida por los ingleses en la India, pero no solamente porque, qué sé yo, les parecía una cosa horrenda, sino porque estas prácticas son prácticas muy aristocráticas, entonces solamente las hacían los grandes sadhus, los grandes brahmanes, y la gente que no era de clase alta, incluso empujaban en algunos casos ya actos criminales, pero empujaban a la mujer al fuego, así para elevar el rango de su familia, ¿no? Entonces, una cosa inaceptable. Pero bueno, eso es lo que hacían y por eso se prohibió esa práctica y es ilegal ahora en teoría, porque la India todavía sigue con muchas leyes del tiempo del Imperio Británico. Ya, Prabhu. Eh, Creo que hoy día estoy con preguntas varias. Siempre que se habla, siempre que se da instrucciones, dejan a los que oyen la opción de obtener beneficios espirituales o beneficios materiales. ¿Por qué nos dejan con estas opciones cuando deberían decir, bueno, ya, cumpla con esto y se va a ir allá? Pero siempre dejan, ¿no? Que se puede obtener beneficios materiales o beneficios espirituales. Esa es una pregunta. La otra, cuando hablan de que cuando uno escucha la historia de Prithu Maharaj, en cuanto a los sudras, dice que ellos se pueden convertir en devotos más elevados.
cosa que no ocurre con los Vaishyas, ni con los Kshatriyas, Prabhu. Buenísimas preguntas. Bueno, en la primera, eso es muy común en las escrituras védicas porque se dice que en realidad la prueba que uno tiene que pasar es que ya no esté atraído por estas cosas materiales. Entonces, pero si está atraído, Krishna satisface sus deseos. Entonces, claro, para una persona muy avanzada que le ofrezcan un beneficio material, pues le parece insignificante y él va a buscar una cosa superior. Pero para alguien que esté todavía atraído, entonces le parece fantástico. Es decir, sí, ya después total voy a avanzar espiritualmente, pero ahorita me conviene esto que me están ofreciendo. Entonces, es como algunos lo llaman una prueba, es decir, que según el grado de avance que uno tenga, va a estar satisfecho con una u otra cosa. Y de hecho es mucho más fácil que sea a uno se le otorguen las bendiciones materiales porque el devoto que avanza espiritualmente después tiene una relación tan íntima con Krishna que a veces hasta lo puede tener a Krishna bajo su control, ¿no? Ahora, en relación a la segunda pregunta, de hecho a mí también me llamó la atención, pero es muy interesante y por eso eh, entre las virtudes que se describen de los Shudras en el Bhagavad Gita, a diferencia de Brahmanas, Kshatriyas y Vaishyas, se dice que ellos sirven a los demás. Entonces su actitud de sirviente es la actitud perfecta para el Bhakta. Entonces si uno se vuelve un sirviente perfecto, imagínense, pero claro, en este caso se le da la bendición más alta al sirviente del Señor. Yo justo estaba leyendo ese capítulo y digo, bueno, es sí que es una gran bendición para un Shudra, porque le están ofreciendo la bendición más grande, que ocupe su capacidad de servicio para servir al Ser Supremo. Así que bueno, uno podría estar muy orgulloso de su nacimiento brahmánico o de Kshatriya o de Vaishya, pero el Shudra que haya tenido la oportunidad de escuchar o cantar esas glorias va a tener un beneficio mejor que todos los demás. De Prabhu, genial eso de que el Sudra es sirviente por naturaleza, Prabhu. Increíble. Gracias, Prabhu. Gracias, Prabhuji. Buenas tardes. De la práctica sexual que estaba diciendo, ¿es la misma que hacen los gnósticos? Y esta práctica había escuchado como que era algo satánica o no. Bueno, del Tantra Yoga. El Sí, Tantra, eso depende de cómo uno recibe. Entonces, hay gurús tántricos que son demoníacos, pero hay gurús tántricos que no lo son. Entonces, Tantra en sánscrito quiere decir en realidad procedimiento. Pero lo que acontece en el mundo moderno, por lo general, es de que simplemente estas prácticas se distorsionan. Entonces no son realmente prácticas ascéticas como describe el Tantra Yoga. Por ejemplo, en el Tantra Yoga se dice que el que va a hacer esta práctica practica 20 años de celibato, 20 años de celibato, y después se junta con una yogini que ha hecho también 20 años de celibato. ¿Sí? Entonces, cuando tienen este encuentro de transmutación de energía sexual, no es que estaban llevando una vida disipada, son yogis. Y para estar seguros de que ni siquiera sienten como placer, tienen que hacer cosas horribles antes de eso. Por ejemplo, en algunos casos, tienen que no sentir disgusto si comen excremento o comen carne cruda,
pasan por muchas etapas previas para estar seguros de que sus sentidos ya no están atraídos por los objetos de los sentidos. Y cuando están en ese nivel que ya no tienen ninguna atracción ni repulsión por el mundo material, recién se juntan con esta yogini y tienen una fuerza tal de que en vez de emitir su sustancia, absorben la sustancia de la mujer y esa combinación forma una energía que va subiendo por la médula espinal. Entonces, es algo tan difícil que yo sinceramente dudo que haya gente hoy en día y en Kali Yuga, por lo menos en el occidente, que tenga la capacidad de hacer eso. Así que normalmente lo que se escucha es que sí, vamos a hacer tantra y en realidad no son personas que están desapegadas del cuerpo, entonces más bien es una actividad de disfrute, no es una actividad de progreso espiritual en un estado del desapego. Entonces, hay un mar de diferencia y por eso mismo en esta era tampoco se aconseja. Pero Chaitanya Mahaprabhu, cuando explica el proceso del canto de Hare Krishna, dice Harer Nam, Eva Kevalam Kalo, Nastieva, Nastieva, Gatiran Yata. Y él cita este verso del Brihad Naradiya Purana, donde se está explicando que en realidad no hay otro proceso que tenga este resultado. Entonces, en la era de Kali, y especialmente siguiendo la línea de Chaitanya Mahaprabhu, uno debe adoptar el canto de Hare Krishna como la práctica espiritual suprema. No es que haya algo más que eso, no es que, y de paso, qué sé yo, hago tal otra cosa. Es la práctica espiritual suprema y entonces el beneficio espiritual también es el máximo. En el otro sistema, si uno falla, fíjense, estamos hablando del que es exitoso, si uno falla puede ir a mundos infernales, entonces eso es demoníaco. Y es posible que haya incluso personas que a propósito quieren mandar a sus discípulos a los mundos infernales, entonces eso está abierto a un mundo muy peligroso y por tanto no es recomendado. Así que no es que necesariamente sea demoníaco, pero en esta era de Kali, si no es demoníaco, por lo menos es normalmente simplemente complacencia sensorial, ¿no? Gracias. ¿Y el beneficio espiritual es igual para los dos yogis, para el hombre y la mujer, cuando Sí, se hacía esa claro, práctica? claro. Precisamente por esta actividad de sati, porque no se olviden que cuando tiene éxito esa práctica, en realidad se abandona el cuerpo, porque se está elevando el alma, entonces muere la persona, el alma se ha salido de su cuerpo y se ha ido a ese destino, y entonces el cuerpo se inmola y entonces otra vez la yogini se lanza al fuego y alcanza el destino del yogi. Ese es el proceso que hizo Archie, la esposa de Prithu. Entonces yo no sé si es que alguien que hace eso está dispuesta a lanzarse al fuego y alcanzar el mismo destino. Entonces yo diría que en las condiciones actuales, no sé siquiera si alguien se atrevería a hacer semejante cosa. Imagínense cuando están incluso cortando, se van cortando la lengua, están sangrando, se cortan el frenillo. Es una cosa que incluso a uno le horrorizaría en el mundo actual, nos daría terror ver eso. Pero sí, si uno hace, bueno, las escrituras lo describen así, y si tiene una guía fidedigna, seguramente alcance ese destino, pero hay que seguir todos esos pasos, y si no, el resultado no es bueno. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, devotos al Señor, muchas gracias. Jai, Nityalila Prabhupada Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai.
Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Prabhupada Satchinanda Bhakti Rakshak Siddhartha Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vedabodhayan Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavya Tilandacharya Maharaj Ki Jai, Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nityalila Prabhupada Satchidananda Bhaktivedanta Thakur Ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nandita Vaishnava Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prabhu Sekha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kundara Kundra Govardhan Ki Jai, Vrindavan Ki Jai, Mathura Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Naridham Ki Jai, Gangaram Ki Jai, Manana Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Harinama Sankirtana Ki Jai, Nitai Gopamanandi Hari Hari Bol, Samata Bhakturinda Ki Jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Guru Gauranga. Jai Shri Shri Guru. Jai devotos del Señor, muchas gracias, de nuevo pranams, vivo. Muchas gracias, reverencias. Haribo Amad. Reverencia, Prabhu, Dandavat. Prabhuji, Reverencia a los devotos. Haribol. Didar Prabhu, Dandavat. Gracias, Hare Krishna. Haribo. Dandavat Pranam, reverencias a todos. Hare Más Krishna. Prabhuji, muchas gracias. Hare Krishna, mil disculpas por llegar tarde. Mis reverencias para todos. Gracias. Haribol, mis reverencias para todos. Jai Hare Krishna. Govinda Nandini, qué gusto, Haribol.